Buen día, vamos a comenzar con el primer laboratorio del año, el cual consiste en anemometría de hilo caliente. La anemometría de hilo caliente es una técnica utilizada para la medición de flujo turbulento, dado que tiene una excelente respuesta ante fluctuaciones de velocidad. Utilizaremos esta técnica para poder caracterizar el flujo que se genera detrás de un cilindro circular al estar este inmerso en una corriente turbulenta. En la primera imagen está el cilindro circular que vamos a utilizar en el ensayo. Como ven, ocupa todo el ancho de la sección de prueba del túnel de viento. Esto es para minimizar cualquier efecto tridimensional que pueda generarse y tener un problema 2D. El diámetro del cilindro son 10 centímetros. A la derecha tenemos un esquema general de cómo sería la estela que se forma en la parte posterior del cilindro al chocar la corriente incidente con el mismo. Como ven, se generan ciertos desprendimientos vorticosos en la parte posterior. La alternancia entre estos desprendimientos va a generar una fluctuación en el campo de presiones, y como ustedes saben, el campo de presiones sobre un cuerpo genera una fuerza aerodinámica. Si el campo de presiones fluctúa, vamos a obtener una fuerza fluctuante sobre el cilindro. Y esto no es algo bueno, dado que va a generar vibraciones sobre la estructura. También puede generar cierto ruido acústico que puede resultar molesto. Y en un caso extremo, la resonancia de la estructura, lo que puede llevar a la falla de la misma. Para estudiar estos efectos periódicos que suceden en un cuerpo, en este caso en el cilindro, se utiliza el número de Strouhal, que es un número dimensional que me relaciona el diámetro del cilindro con la corriente incidente y la frecuencia de desprendimiento. Ahí pueden observar un gráfico donde se grafica la dependencia entre el Strouhal y un número de Reynolds. Ese gráfico se obtuvo mediante ensayos en el túnel de viento. Así que, por ejemplo, para una dada condición experimental, no necesariamente tiene que ser algo experimental, una determinada condición de operación de una estructura, como puede ser un cilindro, podemos calcular el Reynolds, de ahí, a partir del gráfico, obtener el número de Strouhal y despejar la frecuencia de vórtices que se están generando para esa condición de operación. Un comentario con respecto a la estela. Si nos acercamos mucho a la parte posterior, en vez de estar a 1,5 diámetros, estamos bien cerquita de la parte posterior, ahí vamos a ver o notaríamos recirculaciones muy fuertes. Ahí el flujo es totalmente caótico y no está para nada alineado con la dirección de la corriente principal. Vamos a tener el flujo en diferentes direcciones. A medida que nos alejamos, esa zona de circulación va a ir disminuyendo. El flujo va a ser menos caótico. Va a haber, todavía van a existir los desprendimientos vorticosos, ¿no? Pero el flujo va a tender a estar más alineado con la corriente principal. Por ejemplo, imagínense que ponemos un cataviento en la parte posterior del cilindro, ahí bien pegado. El cataviento se va a mover para todos lados, no va a tener una dirección definida, va a tener fluctuaciones, pero va a fluctuar en todas las direcciones, ¿sí? Ahora, si nos alejamos, nos vamos alejando y ponemos un cataviento, el cataviento va a fluctuar, pero siempre apuntando hacia atrás, digamos, hacia la dirección de la corriente principal. La corriente principal sería la que genera el túnel de viento. Bueno, la idea es medir en esa zona donde tenemos fluctuaciones, hay desprendimientos, pero la corriente está alineada o no está muy desviada con la corriente incidente. ¿Por qué? Bueno, por una limitación que tiene el anemómetro de hilo caliente que, más adelante la voy a mencionar. Bueno,
Vamos a medir entonces en esos puntos que mencioné anteriormente, y para eso utilizamos un anemómetro hilo caliente. Imagínense un hilo bien finito, por el cual hacemos circular una corriente. Ese hilo en un principio tiene cierto valor de resistencia, al paso de la corriente, ¿no? Bueno, cuando lo calentamos, eleva su temperatura y esa resistencia que tenía antes cambia, se modifica y se incrementa. Entonces vamos a tener una resistencia que va a variar con la temperatura. Ahora imagínense que finito lo metemos en una corriente de aire por convección forzada. El hilo va a sufrir, se va a enfriar, entonces va a disminuir la temperatura y va a disminuir su resistencia. La idea es usar esa variación de resistencia en función de la temperatura para poder medir la velocidad de algún modo. Y para eso tenemos que usar esa probeta en un arreglo electrónico. Dependiendo cómo conectemos o qué arreglo utilicemos, vamos a tener un anemómetro, siempre hilo caliente, pero con diferentes características. Los principales son de corriente constante y temperatura constante, donde este último, el de temperatura constante, es el que vamos a usar nosotros. Antes de seguir, vamos a hacer un par de comentarios con respecto a los sensores. Arriba a la derecha van a ver 3 imágenes de diferentes tipos de sensores. Hay un sensor de un filamento, otro doble y otro triple. Como se imaginan, el sensor de un filamento vamos a poder medir la velocidad en una dirección, la de 2 filamentos en 2 direcciones, U y V, y la triple las 3 componentes de la velocidad, U, V y W. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las limitaciones que tienen los sensores. Vamos a hablar primero el de un filamento, que lo mismo se aplica para los demás. Recuerden que esto funciona mediante la convección forzada del filamento. En otras palabras, cuando se enfría, cambia la resistencia y bueno, eso lo podemos de alguna manera llevar a un valor de velocidad. Pero la idea es enfriar ese filamento. Imagínense que el viento, la corriente de aire, viene de izquierda a derecha, choca con el filamento y se enfría. Si la corriente tiene una velocidad de 10, bueno, el filamento va a registrar, después con todo el arreglo electrónico, ¿no?, va a registrar 10, el anemómetro. Ahora la misma corriente viene en vez de izquierda a derecha, viene de derecha a izquierda, con la misma magnitud de velocidad. Y el filamento se va a enfriar lo mismo. Y que va a registrar el anemómetro de vuelta 10. Así que noten que el filamento, el de un hilo, no tiene manera de distinguir si la dirección predominante, la dirección de la corriente que está chocando sobre el filamento, siempre va a marcar un valor positivo. Entonces nosotros en un principio tenemos que conocer la dirección principal de la corriente para saber que ese es el positivo. No tenemos manera de distinguirla, por lo menos en la componente U. Bueno, con el sensor de 2 hilos pasa algo parecido. Con respecto a la componente U, bueno, en este caso los sensores están a 90 grados y trabajan de forma conjunta. Tienen un arreglo que mide la variación de los 2 hilos y en función de la variación de los 2 hilos saca la componente U y V. No es que solamente un hilo es para la componente U y el otro hilo es para la componente V. Trabajan los dos al mismo tiempo. Con respecto a U sucede lo mismo con la dirección. No hay manera de saber si viene de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Siempre va a dar un valor positivo. Pero en la componente B esto cambia debido al arreglo que tiene el sensor. En este caso sí nos permite detectar un cambio en la dirección de B. O sea, si viene viendo la imagen esa, ¿no?, de abajo hacia arriba, vamos a tener un valor de B positivo, y si vendría de arriba hacia abajo, un valor de B negativo. En este caso sí podemos detectar la dirección.
Y lo mismo con la componente con el sensor de tres hilos. Podemos detectar la dirección de W. La de 1, pero la de W sí. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Sobre todo es muy importante en B, digamos, la componente B, saber los cambios de direcciones por el tema de las fluctuaciones. Con respecto a U, vamos a detectar las fluctuaciones, pero siempre va a ser un valor positivo. Pero bueno, eso no sería un inconveniente. Imagínense que si la corriente principal, la que genera el túnel, tiene un valor de 5 metros sobre segundos, las fluctuaciones van a estar alrededor de ese valor. En un caso extremo podemos pasar de 5 a 4 o de 5 a 6, pero en una corriente muy fluctuante, ¿no? Pero siempre un valor positivo. En cambio, en la componente B y W, esas componentes de velocidad son chicas en comparación de la principal. Podemos estar hablando de un valor unitario o menor todavía, de 0,5, 0,3 metros sobre segundos. Entonces ahí sí podemos pasar de un valor, es muy probable que pasemos de un valor positivo a un valor negativo. Pero bueno, no tenemos problema porque el sensor permite detectar el cambio de dirección. Bueno, ese es un comentario con respecto a los sensores. Un inconveniente que tiene el anemómetro, por decir una contra, es que la corriente principal que estamos midiendo, en este caso U, tiene que estar, lo mejor es que esté alineada con el sensor, pero imagínense que está desviada con respecto, si vemos el gráfico, con respecto a X. El anemómetro, bueno, ¿qué hace? Agarra esa velocidad y la descompone en U y en B. Perfecto. Pero tiene un ángulo máximo de admisión, digamos, de U, que suele rondar los 30 grados. Depende del tipo de sensor, pero está entre 30 a 40 grados. Si estamos en ese rango de ángulo, el fabricante nos asegura que el anemómetro va a descomponer bien cada componente de la velocidad y nos va a dar una lectura correcta. Ahora, si nos pasamos de ese ángulo máximo permitido de desviación, ya no. Vamos a medir, el sensor va a descomponer las tres componentes de velocidad, pero es probable que la lectura no sea correcta. O sea, no nos aseguran que lo que estamos midiendo, el valor en módulo, esté bien. Por eso, si nos ponemos muy cerca del cilindro, donde la dirección de la corriente va cambiando constantemente, va para cualquier lado, ahí estaríamos cometiendo un error si queremos medir la magnitud de la velocidad. En cambio, un poco más alejado, vamos a tener fluctuaciones grandes, pero la dirección principal de U, digamos, no se va a alejar de los 40 grados, 30 o 40 grados. Así que ahí sería correcto utilizar el anemómetro. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre el arreglo electrónico del anemómetro. Principalmente hay dos. Uno que se denomina de corriente constante y el otro de temperatura constante. El de izquierda es el anemómetro de corriente constante y el de la derecha el CTA, temperatura constante. Vamos a arrancar con el de la izquierda. Ese es un esquema. Hay otros esquemas un poco más elaborados de corriente constante, pero para la finalidad didáctica, digamos, sirve este esquema. Los demás tienen el mismo principio de funcionamiento. Fíjense, tenemos una fuente, a la fuente está conectada el sensor y en serie tenemos una resistencia. Esa resistencia que vemos abajo es de un valor grande comparado con la resistencia que tiene el filamento, el sensor. Recuerden que la resistencia del filamento va a ir variando con la temperatura. Si se calienta o se enfría, la resistencia varía, pero va a variar poco, o ese valor de variación es despreciable con la resistencia que le ponemos en serie, que es de un valor mucho más grande. ¿Por qué se hace esto? Es porque de esta manera en toda la rama
la corriente no va a variar, se va a mantener constante y va a estar gobernada principalmente, o va a estar gobernada directamente por la resistencia esa grande que le ponemos en serie al sensor. Por más que el sensor se enfríe o se caliente, varíe su resistencia, eso no afecta la corriente que circula por el circuito. Por eso se le dice anemómetro de corriente constante. Entonces, ¿qué medimos acá? Bueno, ahí tenemos lo que está con un símbolo de una E, sería un medidor de tensión, puede ser un tester o un voltímetro, lo que sea. Bueno, en esos dos puntos medimos la caída de tensión sobre el sensor, porque el sensor sí va a variar su tensión. Y esa caída de tensión es la que después, a través de toda una calibración, obtenemos el valor en metros sobre segundos. Recuerden que la caída de tensión vamos a tener un voltaje, ese voltaje va a cambiar en función de si el sensor se enfría o se calienta, y eso después lo pasamos a un valor de metros sobre segundo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la ventaja o desventajas con respecto al CTA. Una ventaja es que tiene un arreglo muy simple, es sencillo de implementar, anda muy bien para velocidades medias y ninguna más, diría yo. No se me ocurre otra ventaja importante. La desventaja principal es que acá en el esquema de corriente constante medimos la caída de tensión sobre la probeta, y esa caída de tensión está directamente relacionada al cambio de temperatura del filamento. O sea que la respuesta de todo el sistema, la dinámica del sistema, está limitada por la dinámica del filamento, del sensor. Cuánto tarda el sensor en captar ese cambio de temperatura, en estabilizarse. ¿Se entiende? La dinámica del filamento, que va a estar dada por el material del filamento, el largo, el diámetro, es la que me va a limitar las respuestas del sistema. Entonces, si la dinámica del filamento no es buena, no vamos a poder medir de forma correcta las fluctuaciones de la velocidad, que esas fluctuaciones suceden muy rápidamente, casi de forma instantánea. Por eso este tipo de anemómetro no se utiliza para medir fluctuaciones, es más que nada para velocidades medias. Bueno, y eso con respecto al anemómetro de corriente constante. Ahora vamos a ver el esquema del CTA, el de temperatura constante. Si comparamos los circuitos, bueno, difieren bastante. En este caso, bueno, el CTA es el que vamos a usar en el ensayo. En este caso, el sensor, el filamento, está metido en un puente de Wheatstone. Recuerden el puente de Wheatstone, cuando está en equilibrio, en los terminales centrales no hay una tensión, la tensión es cero. Cuando está en equilibrio, cuando el producto de las resistencias cruzadas son iguales, cuando R1 por R3 es igual a R2 por RW. La idea acá es que se rompa el equilibrio, se genera una tensión, y bueno, y vamos a trabajar con esa tensión, ahora vamos a explicar. Pero cuando se rompe ese equilibrio, cuando una de las resistencias cambia su valor. Y eso sucede cuando la sonda o el filamento de la sonda se enfría. Se enfría o se calienta. Ahí el valor de la resistencia cambia. Entonces, la idea es esa: cuando se enfríe la sonda, porque está metido en una corriente de aire, se va a generar una caída de tensión en los terminales centrales del puente. Esa caída de tensión es una salida diferencial, va a ir al amplificador ese que vemos en la imagen, y ese amplificador tiene una ganancia muy grande. ¿Qué va a hacer ese amplificador? Va a inyectar una corriente elevada por arriba, digamos, por la parte de arriba del puente. Esta corriente va a circular por la sonda. Al circular más corriente se va a calentar y va a volver a su temperatura de equilibrio. A ver si se entiende. La sonda tiene una
temperatura de funcionamiento. Esa la seteamos nosotros. Entonces siempre queremos que esté en esa temperatura. ¿Qué pasa? Cuando viene el aire lo enfría y baja. Ni bien bajó, ni bien se produjo un descenso de la temperatura, se genera una caída de tensión. Esa caída de tensión es detectada por el amplificador y el amplificador instantáneamente manda un valor de corriente elevado al puente. ¿Hasta cuándo? Hasta que la sonda se calienta y vuelve a su temperatura de funcionamiento. Ese cambio es instantáneo, prácticamente es muy rápido. Y eso depende del arreglo electrónico y sobre todo que el amplificador tenga una ganancia muy grande. Entonces la temperatura de la sonda no estaría cambiando, siempre se mantendría constante. En realidad cambia por un instante muy pequeño, pero enseguida vuelve a su temperatura de funcionamiento por el amplificador. Si comparamos con el de corriente constante, ahí la dinámica del sistema estaba dada por la dinámica de la sonda, del material de la sonda. Teníamos que esperar a que se estabilice la temperatura y ahí vamos a ver el valor de la velocidad, y era muy difícil agarrar fluctuaciones. En el de temperatura constante no depende de la dinámica de la sonda, sino de toda la parte electrónica del amplificador. O sea, la respuesta del anemómetro va a estar dada por la ganancia alta de ese amplificador. Entonces, con un circuito adecuado, un arreglo electrónico adecuado y el amplificador adecuado, podemos detectar fluctuaciones, cambios instantáneos. Esa es la principal diferencia, y por eso es que se usa para el estudio de fluctuaciones. Bueno, ¿y dónde vamos a medir? Bueno, en el anterior medíamos directamente la caída de tensión que se provocaba en el filamento, en la sonda, y ahora acá vamos a medir los bornes superiores del puente. La tensión que se genera ahí, esa tensión va a ir cambiando a medida que inyectemos el amplificador inyecte corriente para mantener la temperatura constante. Bueno, una vez aclarado todo lo que tiene que ver con el anemómetro y la parte de la estela del cilindro, podemos entrar en el ensayo. Con respecto al arreglo experimental, lo que usamos, bueno, túnel de viento, ya lo conocen, de sección cerrada. Ahí vemos las fotos, la sección de prueba. Usamos un pitot y un manómetro diferencial, de presión diferencial, para medir la velocidad de referencia. En este caso la velocidad de referencia es de 5 metros sobre segundo. Vamos a ver el anemómetro que usamos para el ensayo. Ahí en las imágenes vemos los diferentes componentes del anemómetro. A la derecha tenemos el sensor, la sonda, de dos componentes, ya la vimos en las imágenes anteriores. Esa va conectada en un soporte, que lo vemos en la imagen a la derecha abajo. El soporte es esa varilla circular plateada alargada. Bueno, en la punta se conecta el sensor, encastra ahí, digamos. Y la varilla tiene dos cables que salen de ahí y van hacia esa caja negra que vemos. Bueno, se conectan ahí y ahí se acondiciona la señal. Ahí adentro están todas las demás resistencias para armar los puentes. Y también está el amplificador operacional y bueno, todo el arreglo, el circuito electrónico necesario para poder hacer funcionar el anemómetro. También, si volvemos a la imagen del soporte, hay otra varilla más fina. Eso es una sonda de temperatura. Vamos a estar sensando, midiendo la temperatura en la zona de medición. Eso también va en la caja negra. Es importante medir la temperatura, sobre todo en este túnel de circuito cerrado, dado que reutilizamos el aire, lo hacemos recircular. Ese aire eleva su temperatura debido a la fricción con las paredes. Si tenemos un cambio importante en la temperatura, esto nos va a afectar la lectura de la velocidad. La vamos a tener que corregir. Bueno, en realidad lo hace toda esa caja negra y el programa del anemómetro. Pero hay que conectar el sensor. Si tuviéramos un túnel de sección abierta,
donde el aire se renueva constantemente, esto no sería necesario, lo podríamos despreciar. ¿Qué más? Bueno, esa caja negra, como ya les dije, va conectada, ahí se conecta la probeta, bueno, el sensor y el sensor de temperatura. Ahí procesa toda la señal, son señales analógicas. Se genera el puente, está el amplificador y de ahí vamos a salir a la placa adquisidora, que es eso verde que ven arriba de la caja. La placa adquisidora se encarga de, como dice el nombre, adquirir la señal, o sea, esa señal analógica que teníamos continua en el tiempo, x de t, ahora la vamos a discretizar y la vamos a digitalizar. O sea, ya no vamos a tener una señal x de t, ahora vamos a tener una señal x de n para diferentes instantes. Eso va a la compu y eso es con lo que vamos a trabajar. En la compu nos va a permitir, además de configurar el anemómetro, los parámetros del anemómetro, como por ejemplo el tipo de punta, el tipo de soporte, el tipo de cable que usamos, vamos a poder levantar los datos que medimos con el anemómetro, guardarlos o verlos ahí online y trabajar con ellos. Además del anemómetro y la punta, bueno, todo el conjunto del anemómetro, para mover la sonda en las diferentes posiciones que nos son requeridas, una es bien atrás del tubo, la posición central, justo en el eje de simetría del tubo, ese sería el punto cero. Bueno, de ahí para abajo nos vamos a mover hasta, si mal no recuerdo, son 10 centímetros para abajo, así que vamos a pasar en medio diámetro al tubo. Para mover la sonda vamos a usar un posicionador. Un posicionador, lo que están viendo en la imagen, esa barra que tiene en la parte inferior un motor paso a paso que está conectado a una correa, y esa correa está agarrada al bloque, ese bloque que se mueve violeta, y a la vez el bloque está agarrada al soporte del anemómetro. Entonces hacemos girar el motor paso a paso y la sonda, el soporte del anemómetro, va a subir o a bajar dependiendo del sentido de giro del motor. Bueno, el motorcito lo controlamos con un programita que hicimos en el laboratorio y eso está calibrado. Sabemos que una vuelta son tantos milímetros, entonces podemos darle la distancia exacta que querramos. En la imagen de la derecha, la superior, bueno, ya vemos el montaje del tubo y atrás el soporte con la probeta del anemómetro, y abajo está el tubo pitot para medir la velocidad de referencia, la velocidad del túnel. Acá simplemente mostramos una foto para ver con más detalle el sensor. Se ve claramente que es de dos componentes y esos ganchitos que vemos ahí no es el filamento, sino entre esos ganchitos va el filamento. Es bien fino, fíjense que hasta con la cámara es muy difícil notarlo. Si usted bueno, cuando hacemos el laboratorio, las puntas están en una cápsula y se van pasando para que la vayan viendo, y para llegar a detectarla tienen que verla bien a contraluz con un fondo adecuado y van a ver un hilo bien finito. Pero bueno, le puedo mostrar esto por ahora. Vamos a ver un videito para ver con más detalle la parte experimental, el montaje, por si algo no quedó claro con lo anterior. En la imagen ya vemos el cilindro instalado en la sección del túnel de viento de lado a lado. Fíjense que en la superficie del cilindro hay catavientos para ayudar a la visualización del flujo. Más adelante vamos a ver otro video con más detalle sobre eso. Atrás tenemos el posicionador con el soporte y el sensor instalado, el sensor del anemómetro y también el sensor de temperatura. Está situado a 1,5 diámetros con respecto a la parte posterior del cilindro.
Ahí ven los cables que salen 3 cables. 2 cables entran dentro del soporte del sensor, que son los cables que vinculan cada filamento. En este caso, como tenemos 2 filamentos, vamos a tener 2 cables. Y después tenemos el otro sensor de temperatura. Bueno, ese simplemente es un cable. Hago una aclaración. Cada cable tiene 2 conductores, ¿no? Nosotros vemos un cable, pero en el interior tiene 2 conductores, que son los que conectan los extremos de cada filamento. Eso va a la caja negra. Vamos a volver un poquito para atrás. Ahí. Fíjense que, bueno, este es el que acondiciona la señal del anemómetro. Tiene varias entradas por si usamos más de un sensor. Si usamos una punta triple, necesitaríamos 3 entradas. Podemos usar una punta triple con 3 entradas, o creo que este tiene en total de 6 entradas. Podríamos usar 2 puntas triples, o podríamos usar 6 sensores de una sola dimensión. Podemos variar, pero lo máximo son 6 entradas. Cada entrada corresponde a un filamento, a una componente de velocidad. Y acá tenemos otra entrada que es el sensor de temperatura. Bueno, estos cables vinculan el sensor, o sea la resistencia del filamento, acá adentro con el puente que se arma, el puente de Wheatstone, con las demás resistencias. Y también a través del mismo cable está metido el amplificador operacional, que es el que inyecta la corriente para mantener la temperatura constante en los filamentos. Con respecto al sensor de temperatura, acá adentro no sé bien qué acondicionamiento de la señal hace, pero bueno, algún tratamiento le debe hacer. Bueno, una vez que se hace todo el acondicionamiento de la señal analógica, recuerden que es una señal analógica, es continua en el tiempo, sale por atrás ya lista para entrar en el adquisidor, que es este, que como ven tiene varios canales. Este es un adquisidor que vino con el anemómetro, es un poquito viejito, pero sigue funcionando igual. Bueno, no solamente podríamos adquirir de señales del anemómetro, también de otra cosa. Esto lo que se encarga es de discretizar la señal analógica, o sea, pasamos del dominio analógico al digital. Ya no vamos a tener una señal XDT, sino vamos a tener una señal XDN, donde SN corresponde a cada instante de medición. Bueno, al digitalizar la señal nos va a permitir levantarla con la compu y usar, bueno, en este caso el soft del anemómetro, y visualizar lo que estamos midiendo, guardar, registrar los datos o trabajar con ellos directamente. Bueno, algo que creo que no comenté al principio o en algún momento del laboratorio, el soft no solamente se usa para levantar los datos, sino configura todo el anemómetro. Al principio, antes de las mediciones, siempre se cargan todos los parámetros que hacen al anemómetro. Por ejemplo, el tipo de punta, la resistencia, una resistencia de referencia de la punta, a qué temperatura queremos que funcione, el tipo de soporte, el largo de los cables. Todo eso se tiene en cuenta porque todo eso introduce una resistencia extra, y eso se tiene que de alguna forma compensar. El anemómetro lo compensa todo de forma automática, pero nosotros les tenemos que decir qué es lo que tiene que compensar. Acá podemos ver el movimiento del posicionador y también el de los catavientos. El posicionador va a empezar inicialmente en 0, en el medio, si trazamos una línea, en el medio del cilindro, después va a ir bajando hasta llegar a una distancia con respecto a este 0 de 100 milímetros. Así que en 50 aproximadamente, bueno, no, en 50 estaríamos a la altura del borde del cilindro, donde alrededor de ese punto deberíamos, si adquirimos, detectar
los desprendimientos más marcados en la señal. Otro comentario del video, bueno, miren detrás del cilindro cómo fluctúan los catavientos, ¿no? Esa zona es totalmente caótica, no hay una dirección bien definida, el flujo está totalmente desprendido. Acá no sé si se llega a ver. Ahora vamos a ver otro video de frente donde rotamos un poco los catavientos. Acá en esta zona estaría pegado, pero ya en el segundo cataviento, de línea de cataviento, está totalmente desprendido el flujo. Bueno, ahí vemos bien el comportamiento del flujo alrededor del cilindro. En la parte frontal, como era de esperar, el flujo está pegadito a la superficie y alineado con la corriente incidente, por lo menos hasta la segunda línea de catavientos. Ya a partir de la tercera se ve el desprendimiento del flujo. Una vez finalizadas todas las adquisiciones, van a trabajar con una serie de documentos TXT. Cada documento va a tener en el nombre la coordenada. Si ustedes abren el documento ese, ya sea con el bloc de notas o el WordPad, bueno, en el bloc de notas puede ser que en algunas versiones salga desordenado. Igual cuando lo carguen en Excel o en MATLAB va a salir ordenado, pero cuando lo visualicen en el bloc de notas puede ser que salga todo movido. Si lo cargan con el WordPad, les va a salir así como les muestro en la imagen. Las tres columnas bien separadas. La primera corresponde al tiempo, cada instante donde se realizaron las adquisiciones. La segunda columna es la medición en la componente U, la longitudinal. Y en la tercera, la componente vertical, B sería en este caso. Bueno, todos los archivos, cuando los abran, los tienen que ver así. Entonces ustedes van a elegir con qué componente trabajar. Para terminar, podemos hacer un cálculo rápido para verificar las mediciones, para ver si lo que medimos coincide con las tablas que tenemos. Por ejemplo, si agarramos un punto cercano al borde exterior del cilindro, por ejemplo I60, a 60 milímetros con respecto al 0, le hacemos la transformada de Fourier. Recuerden que la transformada de Fourier pasamos de una señal en el dominio del tiempo a un dominio en frecuencia, descompone la señal en diferentes armónicos, con diferentes frecuencias que armónico, y le da un peso, por decirlo. Entonces podemos ver qué armónico es el que predomina en la señal. Es de esperar, si en ese punto que medimos está pasando un vórtice, ese sea el que predomine en la adquisición. Y bueno, aparentemente está sucediendo eso. Fíjense que en 9,4 Hz aparece un pico bien marcado, y si vamos a la tabla al gráfico de Reynolds versus Strugel, entramos con el Reynolds, bueno, lo calculamos, tenemos un Strugel de 0,18, así con algún error visual seguramente. Despejamos la frecuencia y nos da 9 Hz. Así que las mediciones aparentemente son correctas, no hemos tenido un error. Bueno, ahora quedan ustedes realizar para los demás puntos todos los que se le piden en el enunciado y presentar el informe.